Lo que tenemos es la última polémica de un juez que ha sido corregido una y otra vez, porque lo que tenemos es a un juez Peinado que durante efectivamente estos tiempos, meses probablemente, va a llevar esto al Supremo, pero que en el pasado ha tenido todas estas bofetadas, todas estas correcciones, con penas de telediario sí, pero judicialmente corregido sonoramente una y otra vez. A lo último en el Tribunal Supremo, porque no hay día sin presión judicial sobre el gobierno, y la de hoy intenta escalar todavía más. El juez Peinado, el juez del caso Begoña, pide imputar al ministro de Presidencia, pide imputar a Félix Bolaños, en un auto que no salpica ni a sus superiores ni a sus subordinados, pero que sí le señala específicamente a él. Carla Cuña, es un auto que provoca un enorme malestar político porque hoy Moncloa está diciendo esto ya no es judicial, esto es campaña. ¿Qué dice exactamente ese auto? Última hora, Carla Cuña. Pues el juez Juan Carlos Peinado quiere abrir una investigación penal a Félix Bolaños, al ministro de Justicia, por haber sido el encargado de la contratación de Cristina Álvarez, de la asesora de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Considera el juez Peinado que Cristina Álvarez se ha excedido en sus competencias y ha ayudado a Begoña Gómez en su vida privada, y además también considera Juan Carlos Peinado que Félix Bolaños, en su declaración como testigo en el Palacio de la Moncloa, mintió. Por eso pide al Tribunal Supremo que se le impute y dejar al ministro de Justicia en una situación muy delicada. Vamos a leer ese auto y vamos a leer la letra pequeña, porque hay tirabuzones judiciales en todo esto difíciles de encajar en lo político, porque Moncloa está diciendo esto no es una investigación judicial, esto es una campaña política con traca para derribar al gobierno. Cañedo, hay enorme malestar político hoy en Moncloa. Sí, como dices, el malestar es evidente aquí en el Palacio de la Moncloa con ese nuevo movimiento del juez Peinado, pero insisten en que están tranquilos porque dicen el ministro de Justicia, Félix Bolaños, siempre ha actuado de una manera impecable, confían en que todo se acabe saliendo, que se acabe sabiendo, toda la verdad salga a la luz, igual que ocurrió en el caso del fiscal general del Estado. Vamos a estar muy pendientes por esas palabras que va a decir la portavoz, va a ser la primera en pronunciarse de forma oficial, Pilar Alegría, una vez termine aquí ese Consejo de Ministros. El juez Peinado, el juez más polémico en todas las instrucciones, golpea. Hoy el gobierno dice con intención política y hoy el Partido Popular dice como último golpe, porque Ruth García Ribot, el Partido Popular, dice esta es la prueba definitiva de que el gobierno debería cesar, de que deberían convocarse elecciones. Sí, de hecho escuchábamos, Javier, hace unos minutos a Feijóo, que ha apelado a la prudencia. Dice que primero, antes de hablar, quiere conocer bien el auto del juez Peinado, esa petición que ha hecho el juez Peinado, y después esperar a la resolución del propio Tribunal Supremo. Llueve sobre mojado, decía Feijóo, que ha señalado que el Gobierno de España no puede permitirse tener una causa judicial más. A la pregunta de los periodistas de si iba a pedir la dimisión de Bolaños, Feijóo insiste en que apela a la espera. Yo creo que ya el Gobierno de España tiene demasiados problemas judiciales como para apuntar uno más. Por tanto, vamos a ser prudentes, conocer lo que dice el señor Peinado y esperar a la resolución del Tribunal Supremo. Pero insisto, llueve sobre mojado. Begoña Gómez acaba de pedirle al Supremo que impute al ministro de Presidencia, a Félix Bolaños. La petición es sorprendente por zigzag. Quién entra y quién sale en las imputaciones es algo que vamos a leer. Es sorprendente por cómo fracciona la causa. Le dice al Supremo, usted impute a Bolaños, el resto de la causa me la quedo yo. Pero sobre todo es sorprendente por el tiempo en que ocurre. Esto se hace no ayer, no mañana,
sino justo antes de la declaración en el Congreso precisamente de Félix Bolaños. Así que hoy esto está provocando una polvareda y una suspicacia política en torno a ciertas actuaciones judiciales. Vamos a leer este auto y vamos a leer la letra pequeña de este auto, porque es cierto que lo que hoy escribe el juez Peinado es un juez extraordinariamente polémico, corregido en varias ocasiones, tanto por el Tribunal Superior como por la Audiencia. Pero lo que hoy escribe es esto. Lo que pide es literalmente que se impute a Félix Bolaños, al ministro de Presidencia, y lo que le atribuye es esto: falso testimonio, mentirle a él y malversación de caudales públicos, es decir, que se haya pagado a la asistente de la esposa del presidente con labores privadas, pero con fondos públicos. Esta es la clave y esto es lo que dice. Y a partir de aquí, varios zigzags que hoy dicen y están haciendo que se levante la suspicacia política. La primera es esta: la causa no se entrega al Supremo, se entrega al Supremo solo una parte. Esto, llamativo, se desgaja en dos. Segundo, se hace un zigzag también con quién está imputado y quién no. Se imputa a Félix Bolaños, a quien entonces era secretario de Presidencia, pero no se imputa a el hombre que firma en la Complutense, al rector, al que se tuvo que desimputar, y tampoco se imputa al hombre que firma los contratos. De hecho, lo que dice es que el hombre que firma los contratos, Alfredo González Gómez, considera que procede el archivo porque no hay indicio alguno de delito. Es sorprendente el zigzag en la causa, en los acusados, pero hay una tercera que llama todavía más la atención, y es que el juez Peinado da instrucciones al Supremo, da instrucciones a la Sala de Marchena para que le cite a Bolaños como investigado, para que se le tome testimonio y que se le requiera información, con algunas excentricidades que llaman tanto la atención que demuestran cierta inverosimilitud. Por ejemplo, esta, que una de las claves se encuentra en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez, la esposa del presidente a la que está investigando y que obviamente no está muerta. En fin, es un auto muy chirriante que... periodista de La Vanguardia, Joaquín Vera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pide imputar al ministro de Presidencia, pide al Supremo que acuse, investigue al ministro Félix Bolaños. La decisión y el anuncio ocurre hoy, después de la declaración ayer de Koldo y de Ábalos, y justo antes de la sesión de control en la que va a intervenir precisamente Félix Bolaños. Hoy todo está siendo señalado como sospechoso desde la Moncloa, desde el timing hasta el fondo de este auto. Carla Cuña, que vamos a ir por partes. Primero, ¿qué dice y qué detalla? Pues el juez Juan Carlos Peinado encuentra indicios de delito de malversación de caudales públicos y de falso testimonio en Félix Bolaños, el ministro de Justicia, por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, que es la mujer del presidente del Gobierno. Considera el juez Peinado que esa contratación, ese nombramiento, fue irregular y que además Cristina Álvarez se excedió en sus competencias y ayudaba a Begoña Gómez en cuestiones personales. Además, también considera el juez Juan Carlos Peinado que Félix Bolaños mintió en su testificación en el Palacio de la Moncloa, porque dijo que el encargado de su contratación era Raúl Díaz Silva, otro asesor de Moncloa, y ese asesor de Moncloa fue a declarar como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado y dijo que él no fue el encargado de la contratación. Ahí es donde ve el juez Juan Carlos Peinado indicios de delito como para imputar y elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo de Félix Bolaños. Les vamos a contar todos los zigzags de esto, porque no se imputa a los subordinados de Félix Bolaños, no se imputa a los superiores de Félix Bolaños, pero sí se imputa a Félix Bolaños. Es una instrucción que está hecha con bisturí para llegar al ministro de la Presidencia. Pero tiene además una segunda peculiaridad. Carla, cuando alguien aforado, un ministro, es imputado, la causa entera suele ir con él. Pero Peinado lo que hace es una instrucción para que solo se impute a Bolaños y solo se investigue a Bolaños, mientras él retiene el resto de la causa. El juez Peinado intenta retener todo lo que rodea al caso Begoña Gómez, pero le entrega solo Bolaños al Tribunal Supremo.
es la maniobra que ha hecho Juan Carlos Peinado. Al final, el nombramiento de Cristina Álvarez, de la asesora de Begoña Gómez, está en una pieza separada, está siendo investigado en una pieza separada. Por eso se puede permitir elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo con la imputación de Félix Bolaños y el retener toda la investigación en contra de Begoña Gómez por su actividad empresarial y todo lo que está investigando el juez Juan Carlos Peinado. Es una maniobra con la que consigue dejar en jaque al gobierno, pero él retener la instrucción. Al ministro de la Presidencia, el juez Peinado, le imputa falso testimonio y le imputa malversación de caudales públicos después de un interrogatorio que fue sonado por teledirigido, decía el gobierno. No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Bueno, será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. No le pregunto por su parecer, sino si el tenor literal del testimonio del testigo Alfredo González se ajusta a la realidad. Sí, creo que se ajusta a la realidad, lo que he escuchado. ¿Lo cree o está seguro? Creo que se ajusta a la realidad. Va a preguntar, ¿lo cree o está seguro? Es una forma de contestar con evasivas que la ley de enjuiciamiento criminal contempla como negarse a contestar. ¿Qué tenemos aquí, señores? Aroca. Hugo. Yo esta mañana me entró una regresión juvenil y de pronto me he imaginado a mí mismo en la Facultad de Derecho y haciendo un caso práctico, riéndome pero cateándonos a todos. Porque esto tiene, en fin, todos los perfiles de una instrucción creativa, de un proceso absolutamente anómalo y desde luego hay otros aspectos que yo creo que son políticos, como por ejemplo el cronograma de las actuaciones. Es decir, yo creo que estamos ante un caso, en mi opinión, bastante claro de persecución judicial con una serie de defectos procesales que los jueces más atrevidos, porque ya sabemos que entre ellos no se pisan la toga, se atreven a calificar como anómalo, pero creo que este caso pasará a la historia. ¿Tú crees que es un movimiento político, no judicial? Sí, absolutamente, es un movimiento, no digo que sea coral, puede ser individual simplemente, no sabemos por qué, pero creo que es un movimiento político y desde luego yo creo que como caso será estudiado en el futuro como la manera de no instruir para los jóvenes abogados, los jóvenes jueces y los jóvenes magistrados. A ver, yo reconozco que no entiendo muy bien esta petición de imputación de Félix Bolaños, porque quien firmó el contrato de Begoña Gómez en el año 2018, cuando se conformó el nuevo gobierno, fue Alfredo González, en su momento vicesecretario general de Presidencia. No fue Félix Bolaños quien firmó, por tanto, el contrato de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, con lo cual no entiendo qué pruebas o qué indicios tiene el juez Peinado para hablar de falso testimonio, pero en todo caso, yo hablaré de respeto a la justicia. Esto tiene que valorarlo el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene que valorarlo. Ojo, estamos en un Estado de Derecho. Y titulares aquí, titulares breves. María José Landaburu, Marta Gómez Montero. Esto hoy es algo que está siendo calificado por Moncloa como excéntrico, un movimiento extraño. En mi opinión, como ciudadana y como jurista, es un escándalo. Es un completo escándalo. O sea, el auto no tiene ni pies ni cabeza. Fijaros que dice cosas como que el entonces secretario general de la Presidencia, que es un cargo muy relevante, había conocido que la contratación y que además no vigiló su actividad. Pero, o sea, si partimos ya de que 4 veces el Tribunal Supremo ha tenido que corregir a este juez, porque ha imputado a gente que no debía imputar, porque ha pedido intervenciones que no correspondían, porque ha hecho de todo, pero claramente, yo le voy a decir con claridad, esto es un ejemplo de lawfare. Este señor quiere ver que sea investigado un ministro y le ha imputado por esto, o lo va a intentar, porque yo espero que el Tribunal Supremo lo corrija, por esto o por cualquier otra cosa. Es que yo creo que si es tan absolutamente descabellado, absoluta tranquilidad, porque ahora es el que tiene que decidir, como ha dicho María José, sí, el Tribunal Supremo. Entonces, si es descabellada, absoluta tranquilidad. El de falso testimonio es una cosa muy complicada por el momento procesal. Eso ya es una parte muy avanzada de un juicio que puede cambiar las pruebas. Aquí yo creo que la clave es la malversación de fondos públicos, si esta señora mandó cartas que se referían al ámbito privado y no como asesora de la mujer del presidente del gobierno. Te quiero decir, Raúl Díaz
Silva negó que la contratara. O sea, el propio Tribunal Supremo tiene consolidadísimo que el falso testimonio solo se produce si tienes intención deliberada de mentir para causar un daño. Y dice claramente que cuando hay contradicciones en el propio testimonio o incluso cuando estás interpretando y luego no se compadece con la verdad, eso no es falso testimonio. ¿Alguien se cree que el secretario general de la Presidencia sabe quién en concreto? Se tomó un receso, y se tomó, después de que le preguntara, se tomó un receso Bolaños para preguntar. Que de verdad, es que si... el propio presidente y abre la puerta al registro del Palacio de la Moncloa. En fin, el auto es algo tan estruendoso, elevado tan alto al Tribunal Supremo, que a esta hora todas las reacciones políticas están chirriando. ¿Por qué? Porque esto ha incendiado el patio político. Habla Rufián, lo acaba de hacer, diciendo literalmente que el juez Peinado dice que Bolaños pa'lante en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez. Dice, yo entiendo que van con todo, pero un mínimo decoro sería exigible. Y al otro lado... El gobierno de España tiene demasiados problemas judiciales como para apuntar uno más. Por tanto, vamos a ser prudentes, conocer lo que dice el señor Peinado y esperar a la resolución del Tribunal Supremo. Pero insisto, llueve sobre mojado. Aroca. Uy, me alegra mucho escuchar del líder de la oposición esa frase de vamos a ser prudentes. Sería genial que no solamente lo pregonara, sino que lo cumpliese en sus propias carnes, ¿no? Que sea prudente. Bueno, yo comprendo la ingenuidad, incluso la buena fe de pensar que bueno, esto al final lo arregla todo la justicia española. La justicia española lamentablemente está muy desprestigiada. ¿Esto está hecho para el tribunal o esto está hecho para el telediario? No, esto está hecho para el telediario, pero está hecho también con una teleología o con una intencionalidad política que consiste en ir debilitando constantemente al gobierno. Y no hace falta que los procesos acaben con el objetivo que se persigue. Hay que recordar siempre que estamos en fase de instrucción, pero la instrucción puede ser demoledora para los intereses y la reputación de un político. Y es lo que se pretende, porque cuando hay lawfare, la mayoría del lawfare, hay casos que sí, no acaba bien para el propio que lo practica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el recorrido es demoledor, porque te tiene meses, a ti, a tu esposa, bueno, conozco muchísimos casos de gente que le han arruinado la vida. Es el proceso de Kafka, ¿no? La pena es el proceso. Y no es una buena praxis política, porque cuando se dice, oiga, respeto a la justicia por absoluto, crítica a los jueces la que haga falta. Por cierto, respeto a la separación de poderes. Efectivamente, incluso los jueces que se están manifestando, los jueces huelguistas, deberían de respetar también la separación de poderes, entre otros el poder legislativo, que tiene la capacidad de legislar incluso aunque a ellos le afecte. Bueno, yo lo que creo es que Peinado, y eso sí que es una crítica, lo ha llevado a lo personal. Hemos visto ese tenso interrogatorio como testigo. Iba como testigo Félix Bolaños en la Moncloa, ese tenso interrogatorio. Claro. Tenemos ahora mismo en todo esto una instrucción que... Dinos tú, en plazos, esto ahora va al Supremo, esto ahora en principio se dilata, quiero decir que si lo que estamos comentando es pena de telediario, esta pena de telediario va a durar, el Supremo tiene que evaluar esto y tomar decisiones. ¿Durante cuánto tiempo? Javier, como te comentaba, hemos preguntado aquí en fuentes del Tribunal Supremo cuánto podría dilatarse el tiempo en el que decida si finalmente abre causa penal. No nos saben concretar, pero nos remiten a el último gran, caso, a la última gran exposición razonada, que fue la del fiscal general cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevó la causa en julio del 24 y hasta mediados de octubre no abrió la causa penal contra el fiscal general. Estamos hablando de 4 meses, es decir, puede dilatarse y haber pena del telediario durante todo este tiempo y a la vez el juez Peinado puede seguir practicando diligencias tanto en la causa principal como en esta. En el auto, como he comentado, ya apunta que quiere seguir practicando diligencias en torno a Félix Bolaños no, porque no puede, pero quiere seguir adelante con la instrucción. ¿Esto se sostiene? Bueno, yo añadiría hasta un punto más de los que has estado enumerando en el auto
a más para saber las pretensiones que tiene el juez Peinado, que en un momento del auto dice que ante las evasivas constantes que mostró el ministro de Justicia, cabría la entrada y registro del Palacio de la Moncloa en busca de esa documentación que acredite cómo fue la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Aunque dice después que ahora mismo no sería proporcional, pero ya lo deja caer en el auto. Joaquín, esto hoy, está provocando todo tipo de suspicacias. Se está hablando de lawfare aquí en la mesa, estaba comentándolo María José Landaburu, pero esto va al Supremo. Y va a una sala muy específica en el Supremo. Esto va a la sala de Marchena, que no es precisamente, el amigo del gobierno, se ha significado por ser extraordinariamente crítico. ¿Esto prospera en el Supremo o esto decae allí? Bueno, ahora habrá que esperar un dato. La exposición razonada que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el fiscal general fue en julio del año pasado y se le acabó abriendo causa a mediados de octubre. Ahora tendrán por delante los magistrados del Supremo de la Sala un tiempo para analizar cuáles son esas exposiciones que da Peinado para imputarlo por ambos presuntos delitos y bueno, esperaremos a ver qué sucede. Vuelvo contigo enseguida, Joaquín, pero la última hora es la reacción política, porque en este gobierno es tan notorio y tan notable que Cristina Cañedo lo están haciendo público vía Twitter, vía comunicación, vía reacción. ¿Qué dice el Ejecutivo? ¿Cómo lo lee Moncloa? Pues lo que dicen desde Moncloa es que este nuevo movimiento no tiene sentido, muestran su malestar y dicen que el juez Peinado está haciendo una vez más un flaco favor a la justicia. El último en pronunciarse a través de sus redes sociales ha sido el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que saca un extracto de esa exposición razonada en el que el juez Peinado dice que habrían coincidido Félix Bolaños, Begoña Gómez y Cristina Álvarez en el propio funeral de Begoña Gómez. Obviamente se refiere al funeral del padre de la mujer del presidente, pero dice Óscar Puente una vez más, aquí le está traicionando el subconsciente. Bueno, la lectura de Óscar Puente es maliciosa, y no sé si bien tirada o no, pero efectivamente se cuenta como prueba la muerte de Begoña Gómez, a quien se investiga. Obviamente no está muerta, en fin, no sé. Ya, el problema, decía Marta, que estemos tranquilos, porque si es como yo digo, no es que lo diga yo, es que ya te digo que cualquier jurista que no tenga ninguna intencionalidad concreta va a decir que esto, en fin, ya no puede ser. El problema es que mientras, pues titulares, televisiones, artículos, y desgaste, que es lo que parece querer algunas togas, es lo que parecen querer. Y yo lo que sí creo que como ciudadanos tenemos que decir, oiga, ya no. Esto debería estar resuelto en un par de semanas. En un par de semanas o 3 se debe pronunciar el juez del Tribunal Supremo. Y de verdad te digo, si es tan descabellado, si te pasara a ti, tú ponte en su lugar. Pues si me pasara a mí, pues esperaría lo que decida la justicia. Pero te digo... ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuáles son los supuestos argumentos, las pruebas que sustenta el juez Peinado? A ver, os voy a intentar resumir esta imputación porque es un poco enrevesado todo. Primero, el juez Juan Carlos Peinado cita a Alfredo González, vicesecretario general de Presidencia, que en 2018 firmó el nombramiento de Cristina Álvarez, de la asesora de Begoña Gómez. En su declaración, Alfredo González dice que su superior jerárquico ese año, en 2018, era Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia. Entonces es cuando Peinado decide citar como testigo a Félix Bolaños. Ahí dice que no conocía de antes a Cristina Álvarez y que realmente el encargado de la contratación, el superior jerárquico de Cristina Álvarez, era Raúl Díaz Silva, otro cargo de Moncloa. Para esto tuvo que salir de la sala a confirmar quién era exactamente el superior jerárquico porque no lo sabía y Peinado le instó a que supiera quién era ese superior jerárquico. Raúl Díaz Silva llegó ante el juez Peinado y dijo que él no se encargó de esa contratación, así que llamó como testigo a una funcionaria de la Moncloa para saber si fue ella quien contrató a Cristina Álvarez. Todo ese recorrido para considerar que Félix Bolaños mintió y elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Con lo que les acabamos de contar de zigzag, de quién sí, quién no. Magistrada Victoria Rosell, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo lo lee usted? Vamos a analizar esto técnicamente. Esto se sostiene. Bueno, la verdad es que es complicado de sostener una exposición razonada con esta carencia de indicios y además la verdad es que bueno, el respeto a las resoluciones judiciales incluye en una democracia la crítica y de hecho nos ha hecho avanzar mucho la falta de respeto al voto particular del juez de la manada sobre el jolgorio y el regocijo, y lo que es propio de una dictadura o de un régimen autoritario es el silencio ante las resoluciones judiciales. Quiero decir que esto creo que es importante partir de ahí, pero también que se nos está pidiendo y pedimos muchas veces la carrera judicial, confianza en el Poder Judicial, y tanto el respeto como la confianza tienen que ser mutuos. La ciudadanía tiene que confiar en que no dependa del celo exacerbado o de las excentricidades de un instructor que tú te veas sometido a una imputación penal para luego resultar sobreseído o absuelto, y la verdad es que lo que sí crea es mucha inseguridad jurídica, porque realmente estamos leyendo cosas pues bastante, sí, digamos que excéntricas o demasiado particulares. La solidez de esto es citar pruebas como el funeral de Begoña Gómez, el funeral de la esposa del presidente que está viva. Pero, magistrada, la pregunta que estábamos planteando aquí es, ¿esto se hace para el tribunal o esto se hace para el telediario? Es que ese es el problema, que cuando además tus instrucciones tienen tanta más cobertura mediática que jurídica hasta el momento, y además no relees lo que escribes, porque sin duda cualquiera puede cometer un error al escribir, pero cualquier juez relee sus resoluciones antes de notificarlas, y sobre todo entiendo que incluso a un superior, si están teniendo esta relevancia pública y tienes en tus manos pues una investigación a la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Es una interpretación del falso testimonio que normalmente se aplica a lo que se dice en juicio oral, y una interpretación de la malversación de uso, de dedicar a uso privado o a una aplicación pública diferente, que de verdad, si la gente... hubo una jueza también con una exposición razonada que creo que es bueno y pedagógico recordar, Carmen Rodríguez Medel, jueza del entonces 51 de Madrid, envió una exposición razonada sobre el entonces presidente del PP, Pablo Casado, al Tribunal Supremo. Carmen Rodríguez Medel es hija y nieta de guardia civil y ocupó un cargo de asesora en el Ministerio de Justicia de Catalá, quiere decir que tiene de bolivariana lo que yo de Requeté, ¿no? Pues esta mujer envió esa exposición razonada con muchísimos indicios sobre que Pablo Casado no había hecho los trabajos, no había ido a clase y tenía un título en un máster, y el Tribunal Supremo lo rechazó diciendo que necesitaba pruebas e indicios consistentes en algo que nos sorprendió por el otro lado. Carmen dijo públicamente después en una resolución que si el listón estaba tan alto nos iba a quitar mucho trabajo a los jueces de instrucción. Ahora pasa lo contrario. Si el listón está tan bajo, cualquiera que diga no sé, lo voy a consultar, en un interrogatorio puede ser acusado de falso testimonio por decir no sé, yo no hice ese nombramiento, lo voy a consultar. O sea, realmente es algo que lo grueso, lo grave no es sacar punta a un auto concreto solo, sino la inseguridad jurídica que crea el que parezca que la arbitrariedad judicial llega a este tipo de extremos, ¿no? Magistrada, vamos a leer esto y vamos a leer... La mujer de Rajoy no es que tuviese asistente, tenía personal shopper, que habrían dicho algunos hoy en día. Y sobre lo de... se ha hecho una gran categoría de todos son pseudomedios que atacan al gobierno. Bueno, no es cierto. Y para muestra un botón, o sea, contra el juez Peinado, cuando no hay ninguna evidencia y nada sólido que dé, se establecen críticas. Contra quien lleva la causa contra Ábalos, contra Koldo, contra Cerdán, ni mu, no hay nada que decir. ¿Por qué? Porque los indicios son muy sólidos, porque hay audios, porque hay cosas clave y muy claras con las que posicionarse. ¿No? Entonces, aunque no se reconozcan las grabaciones, pero quiero decir, por parte del Partido Socialista o de la izquierda en general, no hay una forma de desacreditar a toda la justicia que les persiga, no, porque hay alguna justicia que persiga gente que estaba dentro del Partido Socialista que efectivamente lo está haciendo bien. Yo solamente querría recordar, acordaos que todo esto empieza con una querella de manos limpias, que estaba basada en titulares
en la que aparecía un titular que confundía a Begoña Gómez con una señora que se llamaba Begoña Gómez, pero que no era la misma persona. En este país, por fortuna, todavía te puedes llamar igual que otra persona y no haber hecho las mismas cosas. Era una señora que regentaba un negocio de hostelería en Cantabria. Así empezó el señor Peinado. Veremos cómo acaba y ojalá le dé con la puerta en la cara al Tribunal Supremo. Entiendo al juez Leopoldo Puente que al juez Peinado. Sí. Lo digo con absoluta sinceridad. Es decir, ayer vi a un juez que a pesar de que tenía 2 acusaciones populares pidiéndole prisión provisional para estos golfos, fue capaz de mantener la garantía y dio una imagen que se agradece del Tribunal Supremo. En cambio, esas garantías no las estoy viendo con la misma contundencia, con la misma nitidez por parte del juez Peinado. Susana. Estoy diciendo... la abstracción, no. ¿Por qué? Porque Susana, yo veo mucho más... Pero déjame que termine de hablar. Yo sé que no te gusta lo que estoy diciendo. Pero... Yo que confío en la justicia, en todos los sentidos, Jaime, pues entonces, Susana, ve hasta el final. Pues déjame que acabe la frase hasta el final. No me dejas terminar la frase. ¿Y sabes por qué no me dejas? ¿Sabes por qué no me dejas acabar la frase hasta el final? Porque no quieres lo que voy a escuchar, lo que no quieres escuchar lo que voy a decir. Dime en qué faltan las garantías el juez Peinado. Se le ve una instrucción mucho más prospectiva. Se ve una instrucción... con la prospección? Sí. Se lo ha dicho la Audiencia de Madrid. Se lo ha dicho la Fiscalía, se lo han dicho la Defensa. ¿La de qué Fiscalía? ¿La del corrupto? La Fiscalía de este país, que es la tuya y la mía. La que tiene al fiscal general del Estado imputado, Susana. A las instituciones del Estado hay que... A mí no me da vergüenza de nada. Es el socialismo. Mi comportamiento es el socialismo. Mi comportamiento el que no respeta las instituciones. Solo le da vergüenza a quien tiene algo que avergonzar. Pide, por favor, aprovecha y pide que el fiscal general del Estado se vaya a su casa. ¿Sabes por qué no me deja? saques la bola de cristal. ¿Sabes por qué no me deja acabar la argumentación? Porque estás señalando a un juez que no te interesa. Porque para vosotros unas instituciones son válidas y otras no. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué institución no es válida para mi partido? Para mí la Fiscalía del Estado me es tan respetable ¿Con un fiscal general del Estado imputado, Susana? Perdona, ¿con un fiscal general yo la primera que he dicho que un fiscal no puede estar procesando un banquillo? Os equivocáis señalando a los jueces. No, es que no puede ser. ¿El qué no puede ser? No puede ser que no dejes que otra persona haga una argumentación distinta a la tuya. No. E intentes que nadie sea capaz de entender lo que estoy diciendo. A ver, Susana, no me vas a llevar a ese rincón porque es falso. Y lo que te estoy diciendo es que pero se me está notando que no quieres que la gente sepa que estoy defendiendo. Ha sido imposible que la argumentación el juez Peinado, ¿por qué para ti es menos garantista? A ver, deja que te respondes. Porque estás viendo una instrucción que parece prospectiva, que la Audiencia de Madrid... No, se le ha parecido la Audiencia de Madrid le da carta blanca para que siga con la investigación. 2 veces. ¿Le estás llamando prevaricador? No, hombre, por Dios. Entonces, ¿qué estás diciendo? Por favor. Ya está. ¿Qué estás diciendo, Susana? Es imposible. Señalar a los jueces os sale gratis. Es imposible. Señalar a los jueces os sale gratis. A un juez y decir que una investigación... No, he dicho que la Audiencia de Madrid... Es menos garantista. He dicho lo que yo he querido decir, no lo que tú quieres que yo diga. Garantista, palabras he dicho textuales. Lo que yo quiero decir, no lo que tú quieres que diga. Y he dicho que la Audiencia de Madrid ha dicho por 2 veces que tiene que acotar la investigación y que a mí personalmente... Que no investigue en Europa, que no le corresponde. Que respeto a la justicia, que respeto a la justicia, el juez ayer del Supremo me pareció más garantista y al tiempo veremos cuál de las 2 instrucciones tiene más rentabilidad social. ¿Por qué? Porque paguen quien no lo hayan hecho mal. Si me lo permiten, vamos...